Sediento de ti, la palabra, fuente de vida. Reflexiones diarias del Evangelio con el sacerdote Tony Díaz. Este programa es patrocinado por los misioneros claretianos de la provincia de los Estados Unidos y Canadá. Iniciamos. Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones del Evangelio del día. Hoy es lunes de la tercera semana de nuestra jornada cuaresmal, El Evangelio de hoy viene de Lucas capítulo 4 versículos 24 al 30. En aquel tiempo Jesús llegó a Nazaret, entró a la sinagoga y dijo al pueblo: Yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías. Y cuando faltó la lluvia durante 3 años y medio y hubo un hambre terrible en todo el país, sin embargo a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sidón. Había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose, lo sacaron de la ciudad y lo llevaron hasta una saliente del monte sobre el que estaba construida la ciudad, para despeñarlo. Pero él, pasando por en medio de ellos, se alejó de allí. Palabra del Señor. Muy bien, damos comienzo a nuestra reflexión de este Evangelio. Ya damos comienzo a la tercera semana de nuestra jornada cuaresmal. La invitación sigue ahí por parte de la Iglesia como de Dios para entrar al misterio de nuestra salvación, pues esto es a lo que nos prepara esta temporada de Cuaresma, reconociendo nuestra necesidad fundamental de salvación, de reconciliación, de sanación para regresar a la integridad de la vida a la cual Dios nos llama en Jesucristo, de realmente revestirnos con esa dignidad e identidad que Él nos da en Jesucristo, de sabernos que somos hijos e hijas amados de Él. Este es el llamado, esto es a lo que esta temporada cuaresmal nos invita. Y aquí tenemos a Jesús que después de que empezó su misión ya públicamente en Cafarnaúm, va de regreso a su pueblo de Nazaret y ahí entra a la sinagoga, como recordamos por ejemplo a San Pablo, que a cada ciudad que él llegaba, a donde se dirigía primero era a la sinagoga. ¿Por qué a la sinagoga? Porque ahí el sábado pues ya encontraba una audiencia dispuesta para escucharlo. Pues igualmente aquí Jesús está haciendo lo mismo que Pablo nos cuenta en sus cartas. Y aquí Jesús en Nazaret pues tendrá un recibimiento muy frío, tanto por parte de los líderes religiosos de Nazaret como del pueblo, igualmente como también de su familia, y esto nos lo cuenta claramente el evangelista Marcos, ¿no? Y aquí está la experiencia que le dará a Jesús, lo que ya ha de anticipar día tras día en su trayectoria en Galilea, la resistencia, el rechazo y a últimas la condenación de los mismos líderes de su comunidad, ¿no? Que no lo reconocieron, no lo aceptaron y a últimas terminan condenándolo y entregándolo al poder romano para que sea crucificado. Así que aquí en Nazaret, en su propio pueblo, él pues es introducido a lo que ya vendrá después, lo va preparando en cierta manera para lo que vendrá después en el rechazo de entre su propio pueblo.
Dice, en aquel tiempo Jesús llegó a Nazaret, entró en la sinagoga y dijo al pueblo, yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Y aquí no solamente son los líderes religiosos, sino también su propia familia y la gente que lo vio crecer ahí en Nazaret, lo que a últimas no lograrán entender y apreciar en él. Y también hay otro detalle que nos cuenta Lucas, que ahí Jesús no pudo hacer grandes obras porque la gente simplemente no creía. O sea, lo habían reducido a Jesús a sus expectativas. De esta manera decían, a este lo vimos crecer aquí entre nosotros, ¿qué va a saber él? ¿Qué cosas va a poder hacer? ¿No? Entonces, no solamente era la incredulidad de ellos, sino también de que ellos no se dejaban en cierta manera sorprender por lo que Dios estaba haciendo en él y por medio de él, porque pensaban que lo conocían. Continúa el Evangelio diciendo, había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante 3 años y medio, y hubo una hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado, sino a una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sidón. Así esto no se nos cuenta en el Antiguo Testamento en torno a esta escena con Elías, y después nos da otra escena conectada con Eliseo, que es quien suplanta o le sigue a Elías. Dice, había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado sino Naamán, que era de Siria. Y aquí Jesús le está dando 2 ejemplos para picarle las costillas a su propio pueblo, que se sentía orgulloso de ser el pueblo escogido por Dios. Que decían, tenemos a Moisés, tenemos a los profetas, tenemos la tradición oral del Talmud, o sea, todos los comentarios de otros rabinos, ¿no?, de influencia en la historia de Israel. Pero, sin embargo, Jesús, al ponerles estos ejemplos, o sea, le está picando el orgullo diciendo, bueno, ¿de qué les sirve tener a Moisés y a los profetas y a todo esta tradición religiosa si en cierta manera no están produciendo los frutos del reino, si no están verdaderamente entendiendo a lo que Dios los llama, ¿no? Ahora, nosotros que leemos este evangelio, que escuchamos este evangelio, también debemos de ponernos en el lugar de aquellos que no escuchan, de aquellos que lo rechazan, de aquellos que a últimas terminarán condenándonos, ¿no? Por ejemplo, para nosotros hoy en día podemos decir también, bueno, ¿de qué nos sirve decir y sentirnos tan orgullosos de que somos la iglesia que Cristo fundó y que tenemos los sacramentos, que tenemos la tradición del Papa, ¿no? Si no estamos produciendo los frutos del reino que Dios, que Cristo espera de nosotros. ¿De qué nos sirve decir todo esto si a últimas no estamos produciendo estos frutos, ¿no? ¿Y por qué digo eso? Porque si en realidad estuviéramos produciendo los frutos del reino, entonces fuera una manifestación para el mundo de que Dios camina con nosotros. Y no quiero decir con esto que Dios no está caminando con nosotros, pero de que en cierta manera no estamos produciendo lo que deberíamos de producir, porque si así fuera, las puertas de nuestras iglesias estuvieran siendo tumbadas por la gente que quisiera entrar y decir, yo quiero algo de lo que hay en esta comunidad, yo quiero algo de esta gente, mira cómo viven, mira cómo se portan, mira cómo tratan a otros. ¿Es esto lo que la gente dice de nosotros como católicos? Y yo pongo esto como un reto también a mí mismo, ¿no? ¿Qué es lo que proyectamos hacia afuera? ¿Qué es lo que la gente de afuera ve hacia nosotros, ¿no? Si vemos algo que le despierte la curiosidad y el deseo de ser parte de lo que ven en nosotros. Pero no es esta la realidad. Repito, porque si así fuera, la gente estuviera tumbando las puertas para decir, yo quiero ser parte de esta comunidad, y no es esta la realidad en nuestra iglesia. Así que, así como Jesús le está picando las costillas, le está picando el orgullo a su propio pueblo, decir, en tiempos de Elías había muchas viudas necesitadas, pero Dios no mandó a Elías a ninguna de ellas, sino a una viuda en la región de Sidón, donde era
y seguía siendo en tiempo de Jesús una región donde tradicionalmente no era una región judía, ¿no? Era una región pagana. Igualmente en tiempos del profeta Eliseos, Jesús dice, había muchos leprosos en Israel, pero Dios solamente sanó a este general sirio. Y vayamos a entender quién era Siria en aquel entonces. Eran enemigos de Israel, ¿no? Y con esto Jesús les pica el orgullo, les pica las costillas para decir, ¿de qué les sirve tener a Moisés y la ley y a los profetas si no están produciendo los frutos que Dios espera de ustedes? Pues igualmente nosotros, seriamente, Jesús nos cuestiona. Porque a veces, cuando nos comparamos en relación a otras denominaciones cristianas o a otras religiones, pensamos de que somos la crema innata, ¿no? Pero ¿de qué nos sirve tener tanto en lo que nos orgullecemos si no estamos produciendo los frutos que Dios espera de nosotros? Y es una pregunta seria que debemos hacer. ¿Qué es lo que nosotros proyectamos hacia afuera? Si es algo que despierta la curiosidad en otros, o es algo que la gente diga, si eso es el cristianismo, hombre, yo no quiero nada que ver con eso. Es una pregunta muy seria que tenemos que hacernos, particularmente en esa temporada cuaresmal, no simplemente como personas, sino como familias, como comunidad religiosa, o sea, como iglesia y también como sociedad. Si profesamos que somos una sociedad, una nación cristiana, bueno, a ver, ¿cuáles son los frutos del reino que estamos promoviendo para decir, esto es lo que nos identifica, lo que nos hace una comunidad cristiana? No creo que con una cara seria podamos decir eso. Por eso, estas palabras de Jesús, en las cuales les pica el orgullo a su propio pueblo, también nos está picando las costillas a nosotros mismos. Y debe de cuestionarnos. Porque si el Evangelio no nos cuestiona, entonces estamos muy satisfechos, muy contentos con nosotros mismos, pensando, tenemos todo esto y mira, somos la iglesia que Cristo fundó y que otras iglesias cristianas no pueden decir lo mismo. Sí, pero ¿de qué te sirve? ¿De qué no sirve decir eso? Continúa Jesús después diciendo, al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira. Y levantándose, lo sacaron de la ciudad y lo llevaron hasta una saliente del monte sobre el que estaba construida la ciudad para despeñarlo. O sea, lo llevaron hasta ese punto para matarlo, ¿no? En su propio pueblo. Qué tristeza más grande haber sido para Jesús ir a su propio pueblo y tener este recibimiento, particularmente al comienzo de su misión. Vaya comienzo. Que entre su propia gente, en su propio pueblo, lo quieren matar ya. Y apenas va empezando. Así que este es un preámbulo para Jesús de lo que Él verá, particularmente en el rechazo y la falta de fe entre su propio pueblo. Y por su pueblo aquí me refiero ya a la comunidad judía en grande, ¿no? Y después viene este otro detalle muy interesante que ojalá no se diga de nosotros, ¿no? Cuando la gente lo lleva al monte, a la parte saliente donde estaba construida la ciudad, para tirarlo del monte hacia abajo, o sea, para matarlo, dice el evangelista Lucas, pero él, pasando por en medio de ellos, se alejó de allí. O sea, que Jesús pasa entre medio de ellos y se va. Yo puedo imaginármelo que se va triste. Ojalá que no se diga eso de nosotros, ¿no? Que simplemente con querer defendernos orgullosamente con lo que tenemos, pero sin producir los frutos que Dios espera de nosotros, que digamos, pues mira, no lo necesitamos, y que Jesús se marche de entre nosotros, que pase por en medio de nosotros y se marche triste, porque también quizás somos un pueblo, una comunidad, que muy orgullosamente decimos y repetimos lo que tenemos, pero que no lo reconocemos entre nosotros. No lo recibimos entre nosotros. No lo hacemos parte nuestra. Y entonces Él se marcha de entre nosotros. Repito, ojalá y que esto
no se diga de nosotros, que no se diga de ti, que no se diga de mí, que no se diga de nosotros, ¿no? Que Cristo vino a ti para llamarte a la reconciliación, para llevarte a que te regreses a la casa del Padre al estilo del Hijo pródigo, para que te revistas con la dignidad que es tuya como hijo, como hija amada de Dios. Esta es la invitación durante esta temporada cuaresmal. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Este programa fue presentado por los misioneros claretianos de la provincia de Estados Unidos y Canadá, una congregación católica romana global de sacerdotes y hermanos que atiende las necesidades religiosas y pastorales de las comunidades vulnerables.